hablando a través de ella para todos los que la escuchan, Señor. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Cuidadito se me van a dormir, porque voy a ver el día. Entonces, el que está cansadito y está cabeceando, me hace el favor y se pone en una esquina o hace algo para que no se me vayan a dormir. Bueno, muchas gracias. Gracias por ese momento tan especial que queda pastora. Ya está. Qué lindo sentir la presencia del Señor entre nosotros. De verdad que es súper especial. ¿Ustedes escuchan bien el micrófono o lo escuchan con mucho eco? Bien, pastor. Bueno. Yo quiero empezar por contarles algo de mi historia. De mi historia, algunos conocen ya una parte, pero para los que no, yo nací y crecí en Cúcuta. Y viví allí hasta que terminé el bachillerato. De allí yo me fui a los 18 años a estudiar a Bogotá por 5 años. En Bogotá conocí a un novio y me vine muy enamorada a Cali y aquí me quedé. Y aquí conocí al amor de mi vida, a mi actual amor de mi vida. Yo no tengo una memoria muy detallada en realidad de mi infancia ni de mi adolescencia, no sé por qué. No recuerdo muchas cosas claramente, incluso de la universidad también me cuesta recordar cosas, pero sí hay algo que tengo yo muy presente y es el colegio donde yo estudié todo el bachillerato. Se llama Santa Teresa, en Cúcuta. Era un colegio católico, un colegio de monjas, donde había todo un contexto religioso a mi alrededor. Eso era clarísimo porque desde que uno llegaba hasta que salía del colegio. Y hoy yo me doy cuenta de lo que yo viví allí. Más que una religión, yo viví otras cosas que no me llevaban en realidad a una relación con Dios. Viví muchas cosas que hoy que estoy parada de ese lado, seguidora de Cristo, me doy cuenta que mucho era religiosidad. Y yo pido disculpas, no quiero ofender a nadie con lo que voy a contar hoy, porque es mi propia vivencia. No juzgo a nadie, es lo que yo viví. Y es obvio que todo eso todavía existe en el mundo, porque hay muchas religiones y uno ve muchas cosas que cuando entendemos la palabra del Señor, eso como que raya. Y durante muchos años yo tuve una relación con un Dios que yo sentía muy lejano en realidad. Era un Dios grande, omnipotente, omnipresente, omnisciente, tal como es Él. Pero un Dios que yo veía únicamente como lo hablaba el Antiguo Testamento, la realidad. Así lo viví durante, yo creo que hasta incluso en la universidad. Y en esos días yo he estado estudiando la Biblia con mi esposo y he tenido la oportunidad de leer el Antiguo Testamento con una profundidad que yo antes no lo había hecho. El Antiguo Testamento para mí era como muy complejo, sigue siendo complejo, la verdad. Perdóname, Señor, por lo que voy a decir, pero un poco aburrido para mí. Con muchos nombres, me parece muy duro de leer, tiene muchos nombres, a veces hay cosas que como que no entiendo muy bien. Y le digo a Joaquín, explícame un poquito más porque no estoy entendiendo lo que está pasando allí. Y gracias a Dios tengo pues un guía al lado que me explica lo que yo no entiendo del Antiguo Testamento. Pero lo que sí he podido sentir con claridad es que en la manera en que a mí me enseñaron de Dios, era un Dios duro, implacable,
donde prácticamente no había espacio para el perdón por una equivocación que yo tuviera. Génesis nos muestra cómo el pecado de Adán y Eva, hoy por eso somos un mundo caído, y de ahí en adelante empiezan todos los retos que nosotros tenemos como humanidad frente al pecado, ¿verdad? Pero el Dios que yo conocí en mi adolescencia era casi el Dios en que yo creo hoy, que se desesperaba con mi comportamiento. Es errado lo que yo pensaba eso en ese momento. Era como, si no lo haces bien, Dios te va a castigar. Si no haces lo que Dios dice, no te va a ir bien. Eso era lo que me repetían todo el tiempo, incluso en el colegio, incluso las personas que me estaban guiando, eso era lo que me decían a mí. Fue una relación basada en el miedo, en realidad, a que algo me pasara o me dejara de pasar si yo no hacía las cosas bien. Eso era lo que yo tenía. Y yo sentía miedo de no hacer las cosas bien porque yo sabía que podía vivir las consecuencias. Y aún así muchas veces pesó más mi parte humana que la conciencia realmente de esas consecuencias, ¿verdad? Yo ni siquiera pensaba en mis generaciones o lo que pudiera pasar más adelante. Simplemente no hacía caso y ya, simplemente no me importaba. Yo creo que a muchos jóvenes les pasa hoy exactamente lo mismo. Y aprendí durante el colegio como pedacitos de la Biblia, que yo ahorita que me doy cuenta eran como pedazos sacados como de un contexto, en realidad, algunas cosas sueltas, pero no hubo realmente un acompañamiento para que yo conociera a ese Dios amoroso que hoy yo conozco. Ese Dios que me da su gracia, que me perdona todos los días mis errores, que se ríe conmigo cuando yo me río. Bueno, yo me imagino que Él se ríe cuando yo me río. Yo no lo he visto, pero yo me imagino que me consuela cuando lloro o que de verdad me mira con un amor infinito. Ese es el Dios que conozco hoy, pero que yo no conocía en ese entonces. Porque esa educación católica, y vuelvo y digo perdón por quienes siguen esa religión, pero es mi vivencia, me llevó a una experiencia completamente distinta. Y además me llevó a ver como protagonista principal a la Virgen María. Esa era mi vida. Porque yo en el colegio me ponían a rezar el Ave María, ¿verdad? Y mi relación más cercana, sin darme cuenta, era con ella y no con el Señor. Yo no juzgo a quienes están viviendo eso, porque me sirve además como acordarme de esa experiencia, porque el entenderlo hoy me ha cambiado realmente la vida. Y yo parto de esa historia que les cuento para entender un poco cómo funciona hoy el mundo, y porque me da una luz de, el antes y el después, y el entender cambia completamente lo que yo hoy vivo en esa relación con el Señor. Hoy me hago consciente de cuál es esa relación que yo desearía que la gente empiece a tener con el Señor. Cuando yo conozco personas, y en mi familia lo hay, que primero están otros dioses o otras personas, me cuesta, pero me reta para saber cómo puedo yo, a través de mi experiencia, llevarlos a donde yo estoy hoy. Cuando supe que yo tenía que preparar esta prédica, yo hice lo que siempre todos hacemos. Entonces le oro al Señor y le digo, yo quiero entender, quiero que tú me digas de qué quieres tú que yo hable. Y en ese proceso yo sentí que había un tema muy importante para hablar, y era sobre la oración y el poder de la oración y cómo estamos orando. Y en ese proceso, por las mañanas, casi todas las mañanas, yo salgo a caminar por mi casa, estoy bajo y subo trotando, y yo venía todos los días, Señor, dime cómo, dime cuál capítulo, cuál libro busco para hablar de eso. Y resulta que ese día que yo estaba haciendo eso, en la noche, nosotros cada semana tenemos una reunión con jóvenes, y ahí estaba un amigo de nuestro hijo mayor. Cuando nosotros terminamos la reunión, él me mandó un audio por WhatsApp, y en el audio él decía, Mónica, yo quisiera
que en la próxima reunión ustedes nos hablen, perdón, ¿me ayudas acá, mi amor? Ustedes nos hablen cómo se tiene que orar y qué significa la oración. Pues qué te hombre. Y prácticamente me parafraseó todo lo que yo venía pensando para la prédica, como confirmando. Entonces, incluso yo le dije a él que le iba a mandar una grabación, porque le dije, no te lo voy a explicar, porque el Señor te acaba de usar, confirmándome algo. Él se sorprendió que yo se lo dijera, y tú vas a saber eso, y de eso vamos a hablar, le dije yo. Entonces yo siento que fue esa confirmación, y es muy lindo porque como que cada cosa que pasaba me lo confirmaba. De hecho, hoy cuando venía en el carro, yo le venía diciendo, no me hagas sentir como sienten otros que hemos dicho como que a última hora me cambia el tema porque yo no lo preparé. Entonces, vengo para la oración y a mí no me vas a cambiar el tema, le dije al Señor. Cuando vi que el pastor Luis, tú compartiste algo en la, bueno, eso es parte de mi predica. Entonces dije, gracias Señor, porque ya me acabas de decir que sí tengo que hablar de eso. Entonces ha sido súper lindo. Y es un gran reto pararme aquí frente a ustedes, porque digo, bueno, ¿por dónde empiezo? Y entonces, en ese buscar, yo quiero que hoy sepamos que vamos a centrarnos en Mateo 6, desde el versículo 5. Cuando yo leo eso, yo me acuerdo, o preparando eso, yo me acordaba de mis navidades, leyendo la novena, y en el colegio rezando el Padre Nuestro, porque eso era literalmente lo que nosotros hacíamos, ¿no? Rezar el Padre Nuestro, rezar el Ave María, cantar la novena. Y cuando uno empieza a hablar con personas que están aprendiendo a conocer al Señor, y sobre todo con quienes venimos del catolicismo, aprender a orar incomoda de cierta manera. Escucharnos hablar con Dios incomoda al principio. Orar en comunidad puede incomodar, y a mí me pasó. Y sé que mucha gente le pasa. Sentarnos, tomarnos de la mano, así sea en un lugar público o en la casa, y conversar con alguien que no estamos viendo, pues la gente empieza, ¿y qué es lo que tengo que decir? Y nosotros hemos vivido la incomodidad de bastantes personas en la familia, porque resulta que nosotros cada semana nos reunimos con nuestros hijos, nuestras familias, y allá llegan personas, amigos de nuestros hijos. Y tenemos la costumbre siempre de orar antes de comer, pero el que llega nuevo y se sienta donde se tiene que sentar, no tiene idea de lo que va a pasar en ese momento. Ya si va a comemos sándwiches todos los miércoles, ahora cambiamos por pico y placa. Y antes de que el nuevo va a coger el sándwich, todos les hacen, un momentico, vamos a orar primero. Entonces la persona como que se frena. Y yo recuerdo con mucha gracia a esa reunión va el papá de nuestro hijo mayor. Cuando fue como en las primeras reuniones, él no tenía ni idea, entonces él se sentó al lado de dos hombres. Creo que uno era mi papá y al otro lado no me acuerdo a quién tenía sentado. Entonces él todo fresco, y dijimos, no, un momentico, vamos a orar, cojámonos de la mano. Pero esa oración dura bastante tiempo, cogidos de la mano, porque empezamos Joaquín lo primero dice, ¿por qué van a agradecer? Entonces cada uno empieza a hablar y de pronto nos desviamos del tema y nos soteamos de la risa y seguimos orando. Y eso que la mano le suda a uno, que uno como que ya está, y bueno, esos días con esos calores. Y yo me acuerdo que Hugo, el papá de nuestro hijo, él era como así, o sea, súper estresado, yo nada más lo veía, yo creo que era como yo veía. Cuando terminamos de orar, eso que se suelta y hace como, uff. Entonces, era súper incómodo. En la siguiente reunión, éramos toteados de la risa, porque él llegó y estratégicamente él empezó como al lado de quién me hago, ¿no? Porque él sabía que nos teníamos que agarrar las manos. Y nosotros, sentate ahí tranquilo, hombre. No. Y él era, no, espérate a ver al lado de quién me voy a hacer. Y fue muy chistoso porque
claro, él se sentaba incómodo y a mucha gente le pasa, o sea, lo que le pasaba a él. Vean, hoy les puedo decir que es casi el primero, cuando estamos así como alborotados, que alguien coge, él es el primero que dice, vamos a orar. Es el primerito que lo hace. Entonces ha sido muy lindo, pero llegar a eso incomoda, en realidad, incomoda. Pero es súper lindo. Antes de entrar de lleno en ese pasaje, yo quiero contarles, en mi adolescencia yo iba a misa todos los domingos. Me quedaba en la puerta de la iglesia, era una iglesia que quedaba en el barrio, pero yo iba a misa y me quedaba como en la orilla de la puerta porque ahí se quedaban todo el parche de amigos, o sea, ahí estábamos todos sentados y habían como unas banquitas y todos éramos así, uno se ponía la mejor pinta porque era como agradarle al amigo que le gustaba, ¿verdad? Pero era muy chistoso porque además yo me rezaba la misa. De hecho, hoy voy a las iglesias católicas y me sé de memoria incluso lo que dice el cura. Y ni siquiera entendía por qué estaba ahí, aunque yo me sabía de memoria absolutamente todo. Hoy yo acompaño a personas en momentos duros. Nosotros hemos ido a misas de iglesia católica y me parece muy lindo sentarme ya allí y escuchar al cura y saber, y no rezar, sino entender lo que está pasando. Y ver a las demás personas, bla, 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 bla. Y entonces digo, yo estaba allí. Y yo digo, tremendo, ¿no? Cómo quisiera que esa persona entendiera qué está pasando en ese momento. Y la semana pasada, el mismo chico que nos dijo, quiero saber cómo orar, nos hizo una pregunta porque estábamos hablando de la moralidad. Esa es una clase que damos a jóvenes emprendedores para que incluyan al Señor como en sus emprendimientos. Ha sido súper bonito. Y él dijo, Mónica, ¿cuál es la diferencia? O le preguntó Joaquín, no sé, ¿cuál es la diferencia entre rezar y orar? Entonces en ese momento yo dije, ay, ¿qué hago? Entonces yo empecé a buscar la descripción de rezar y orar. Y yo le dije, rezar viene del latín recitare, que significa recitar, repetir frases memorizadas, es repetir oraciones que otros ya escribieron o ya enseñaron. Y eso era lo que yo hacía, repetir, repetir, repetir. Yo ni siquiera tenía que pensar, sino que mecánicamente uno dice las oraciones. Y orar viene del latín orare, que significa hablar. Y es dialogar con Dios con tus propias palabras. Rezar es repetir y orar es hablar. Esa es nuestra diferencia y lo que hemos sido. Entonces, yo aprendí a rezar oraciones en el colegio y las seguí en la universidad, incluso un poquito más allá. Y hoy entiendo que Jesús en Mateo 6, espero que ya lo tengan ahí listo, nos enseña no a recitar, sino a hablar con el Señor. Entonces, vamos primero a Mateo 5, donde el Señor dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, estoy leyendo Reina Valera, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y aquí quiero hacerles una pregunta directa. ¿Por qué están ustedes hoy acá? ¿Por qué vienen ustedes cada viernes? ¿Cuál es la razón? ¿Será porque de pronto nos da pena no venir? Yo no creo. O porque en toda la semana no saque tiempo para el Señor y hoy digo, ay, ya voy a sacar el tiempo del Señor y voy el viernes. No sé, eso es súper personal. ¿Cuál es el propósito con el que ustedes llegan acá? ¿Qué piensan en el camino? Qué rico, voy a llegar a la iglesia, a recibir esos abrazos, a reírme un rato, como a desestresarme. ¿Cuál es el propósito? Yo sé que eso es muy, muy, muy personal. Cada uno tendrá su propósito y eso está bien. Pero para mí es fundamental entender que venimos acá a adorar al Señor, a alabar al Señor. Que después de toda una semana, que no sé cuánto tiempo le han dedicado a sentarse a hablar con Él, pero también como comunidad conectarnos y hablar con Él.
Y hablar significa también poner atención a eso que estamos compartiendo. Jesús empieza ese pasaje con algo súper poderoso. Cuando oren, no sean como los hipócritas, que oraban de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Ese es el primer punto del que debemos partir. Mi oración no es con el resto de las personas. Yo no necesito que me vean, ni que me escuchen, ni que digan, ay, esta tan buena persona. Porque es que sí hay mucha gente que dice, ay, ella va todos los domingos a misa y es tan espiritual. Unimos eso, ¿no? Como que ay, yo la veo rezando el rosario y por eso es tan espiritual. Yo lo decía, yo era la que decía eso, ay, esa señora es tan espiritual, pero después más o menos la veía insultando y tirando piedras cuando salía a la misa. Entonces yo decía, ¿qué es esto? Jesús me está diciendo, no seas hipócrita. No se trata de la oración como un espectáculo, que usted vaya los viernes y yo diga, yo voy los viernes a la iglesia, como si eso fuera un espectáculo. Yo no necesito pararme a que la gente me vea o que me escuche para que Dios vea que cumplo esa cita cada 8 días. Estar en oración con Dios es profundamente personal. Es una conversación muy íntima con Él. Y si nosotros seguimos al 6, Mateo 6:6, ahí pueden seguir, dice, mas tú cuando ores, y eso fue lo que compartió una parte el pastor hoy, entra en tu aposento y cerrada la puerta ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí Jesús nos da una indicación hermosa y poderosa. La gran pregunta es, ¿qué significa para ustedes entrar en tu aposento? Algunas versiones dice, entra en tu cuarto. Para mí no necesariamente significa el cuarto donde yo duermo. Ese lugar secreto no tiene que ser literalmente una habitación para mí, es como yo lo veo. Hoy, por ejemplo, es la sala de mi casa, aunque yo también oro con mi esposo en el cuarto, en cualquier momento, incluso también en la oficina, incluso estando con las personas que trabajan con nosotros. Cuando tenemos que mandar un correo o hacer algo, decimos como que pare, necesitamos conectarnos con el Señor porque vamos a mandar este correo. Y entonces, en unos minutos, Señor, porque sentimos que Él está todo el tiempo allí. Casi que le tenemos una silla ahí, y está el Señor trabajando con nosotros todo el tiempo. Pero es esa conversación, y Jesús nos llama aquí a algo más importante. Aíslese de todo, deje el mundo a un lado y váyase a ese lugar donde usted va a poner su mente y sus sentidos en esa conversación. Porque es que yo no voy a ir a repetir algo de memoria. Si tuviera que recitar, ni siquiera necesito pensar, lo haría mecánicamente. Orar significa que yo esté consciente de lo que sale de mi boca. Porque el Señor ya conoce mis pensamientos, ya conoce lo que yo necesito. Y aún así me pide que me retire con Él. La gran pregunta para cada uno de nosotros es, ¿tienen ustedes ese lugar? ¿Cuál es ese lugar donde ustedes van y donde logran esa conexión? ¿Cuánto tiempo pasan ahí orando con Él? Puede ser incluso en el trayecto, si voy en el carro o en la moto y me tengo que demorar 2 horas, ¿dónde llevo mi mente? ¿Con quién estoy conectado? Voy conversando con Él. Yo creo que Él disfruta de una manera increíble que nosotros busquemos esa conexión. Ahora Jesús dice, cierra la puerta. Y para mí tiene un significado que va más allá de una puerta física. Porque ¿qué pasa si usted entra a un lugar que no tenga puerta? O que tenga una cortina. Cuando Él dice, cierra la puerta, significa, aléjese de lo que está afuera, del ruido del mundo. Aléjese de esas personas porque necesitamos conversar usted y yo. Entonces, concéntrese conmigo. Cerrar la puerta es, cierre ese celular. Ciérrelo. Déjelo a un lado. Deje fingir ante el mundo que está bien y deje de postear que está bien y contando su vida. Incluso aquí en la iglesia, los que estamos aquí, cierren la puerta. Estamos acá.
Dejemos a un lado lo que pueda estar pasando o la preocupación que tenemos. Estamos en una conversación con el Señor. Eso que estamos haciendo es una conversación con el Señor. Entonces, si estamos hablando, entendiendo, analizando, Él es el que tiene que estar de primero acá con nosotros. En Mateo 6:7 dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su mucha palabrería serán oídos. ¿Quiénes eran los gentiles? Yo me puse también a repasar y hablaba de están sin Dios, sin esperanza, no conocían al Dios verdadero, adoraban a otros dioses. Sus oraciones y rituales solían ser repetitivos y pensaban que entre más palabras usaran, muchas más lo iban a escuchar. Y resulta que es lo contrario. A mí me pasa, mi esposo cada rato me dice, espérate que no me has dejado terminar de hablar, porque yo hablo, así como me ven aquí, como que no paro de hablar. ¿Será que el Señor necesita mis muchas palabras? Si yo tengo mucho que desahogar, sin duda que tengo que hablarlo en el lugar secreto, pero Él ya sabe lo que estoy sintiendo. Él ya sabe lo que ustedes sienten. Entonces, ¿por qué lo hablo? Bueno, porque Él también me quiere escuchar. Muchas veces esa conversación se convierte en palabras de yo quiero, yo necesito, tráeme, dame, en lugar de expresar mi sentimiento, ¿no? De tengo miedo de no lograr esto, o dime con qué palabras me acerco a mi hijo o a mi esposo. Esas son las preguntas que creo que el Señor quiere ayudarnos a resolver. Más que nosotros le demos un discurso de lo que Él tiene que hacer por mí. No seamos como los gentiles, para quienes cualquier camino servía. Tengamos la claridad con quién estamos hablando. Reconozcamos que estamos sentados frente al Señor cuando estamos en oración. Él está ahí. No seamos repetitivos, porque si no, Él no quiere rezos. Él quiere conversaciones poderosas. Y eso era lo que justamente a mí me faltaba, ¿no? Era esa conexión al principio, en la universidad, en el colegio. Entonces era el Dios te salve, el Padre nuestro. Pero hoy que lo estoy estudiando y que le dediqué un par de semanas, yo digo, wow, qué poderoso eso que nos dijo Jesús antes de irse al lado del Padre. Y en Mateo 6:8 dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros les pidáis. Imagínense esa maravilla. Entonces, ¿qué es lo que debo decir en mi oración si Él ya sabe todo lo que necesito? Esa es la gran pregunta. ¿Será que es que me toca guiarlo para que se dé cuenta de lo que yo quiero, de lo que yo necesito? Eso no significa que yo no pueda pedirle los deseos de mi corazón, porque yo sí le pido los deseos de mi corazón y los deseos para mis hijos. Yo sí puedo hacerlo y debo hacerlo incluso. Pero Él quiere escucharme. Él quiere compartir conmigo mis miedos, mis dudas, mis deseos. Pero también quiere escuchar que yo estoy lista para que Él me use. Eso es lo que Él quiere escuchar también. Para que esté dispuesta a hacer su voluntad, para ser una guerrera firme aquí en el mundo para Él. Eso es lo que Él quiere también, conversar conmigo. ¿Es fácil? No, no es fácil, pero eso es parte de la oración que Él quiere escuchar. Vamos a Mateo 6:9. Y aquí empieza lo bueno. Y Él dice, vosotros pues oréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Imagínense esa belleza, que Jesús nos explique eso antes de ser crucificado y antes de irse, y además nos deja las instrucciones y dice además que nos va a mandar el Espíritu Santo para que more en nosotros. Imagínense la maravilla, no necesitamos celular. Yo ahorita para comunicarme con el otro es texteando, mandando un WhatsApp. No, con él es ni quiero celular. Aquí estoy, directo. Abra la boca. Váyase al lugar secreto. Cuando nosotros oramos esto, estamos reconociendo primero que Él está en el cielo.
Yo no sé cómo ustedes se imaginan a Dios en el cielo. ¿Cómo se lo imaginan? ¿Cómo es físicamente? Yo le pregunté a mi esposo, ¿cómo te imaginas, cuando sabes, cómo te imaginas que es Dios en el cielo? Y él decía, yo no puedo imaginármelo. A Jesús, porque las películas, entonces uno como que, yo me imagino al Señor de barba ya sentado al lado, pero como que no logro imaginar cómo es Dios, como vaporoso, como una cosa así blanca, no sé, como. Hola. Sí. Pero miren esto tan poderoso. Santificado sea tu nombre. ¿Somos conscientes de lo que eso significa? ¿Qué significa santificar el nombre de Dios? Es reconocer primero que Dios es santo, que está en el cielo y que es digno de reverencia y de honra. No es que nosotros hagamos santo el nombre de Dios, porque Él ya de por sí es santo. Pero cuando yo digo santificado sea tu nombre, me pone una responsabilidad a mí, porque santificar el nombre de Dios es ser obediente a sus mandamientos y honrarlo a Él, honrarlo con mi vida y con mi comportamiento. Entonces, yo no puedo decir santificado el nombre de Dios solo por decirlo, porque tengo que ser consciente de la responsabilidad que estoy declarando en ese momento. En Mateo 6:10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esa parte yo me la aprendí de memoria, no sé cuántas veces la recité, cuántas veces recé el Padre Nuestro, pero hacerlo tan consciente como lo estoy haciendo hoy de esa manera profunda, me lleva a entender que decir, venga tu reino y que se haga tu voluntad aquí en la tierra, me pone un escalón más alto para poder subir. ¿Por qué esto es tan importante? Porque en nuestro día a día normalmente transcurrimos de tarea en tarea, de afán en afán, o sea, estamos siempre es como inmersos en el mundo y le estamos diciendo, te pido que tu reino venga aquí. Queremos estar en tu reino, pero para estar en el reino de Él, tenemos que santificar su nombre. Entonces imagínense el reto tan grande y la responsabilidad que tenemos. Si yo estoy en el día a día, pero mi vida no está honrando el nombre de Dios, entonces ¿cómo voy a permitir que su reino venga y que se haga su voluntad? Esa oración es la que guía mi vida. Y eso es lo que yo hoy soy mucho más consciente gracias a esa prédica que me hice para mí misma, ¿no? Entonces si yo cuando escucho, wow, santificado sea tu nombre, venga a nosotros su reino, nos hace conscientes de pedirle al Padre que nosotros estamos acá equipados por el Espíritu Santo, porque además Él nos dijo, el Espíritu Santo está allí, entonces usted se vuelve un guerrero de mi equipo para que usted batalle conmigo y lleve mi reino a todas partes donde usted vaya. Pero para llevar su reino, yo tengo que ser ejemplo y honrar su nombre, santificar su nombre. Entonces imagínense todo lo que nos pide Jesús antes de irse, de lo que significa realmente la oración. En Romanos habla que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces decir, venga tu reino, hágase tu voluntad, que es, tanto en la tierra como en el cielo, es traer justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Seguimos con Mateo 6:11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Ustedes creen que nosotros tenemos que recordarle a Dios que no se olvide de darnos la comidita y la ropita? Claramente no. Pero cuando yo lo rezaba, yo creía que yo tenía que pedirle que no me faltara la comida. Pero hoy cuando me voy más profundo a la palabra, yo digo, no. Eso no era lo que Jesús nos estaba diciendo cuando yo le decía, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Cuando Jesús nos enseña a pedirle al Padre el pan, lo que estamos pidiendo es, acércanos a tu Hijo, acércanos más a Jesús, a entender su palabra y hacerla viva en nuestra vida. Porque a veces nos preocupa más conseguir el alimento que la plata para no sé qué, que realmente
su palabra, que es el pan vivo, que es el alimento. Entonces, cuando yo le estoy pidiendo eso, danos, Señor, nuestro pan de cada día, yo ya no pienso ahora en dame la platica para subsistir, sino dame tu palabra, que es la que yo necesito para vivir. Eso es lo que Jesús nos dice. Y después dice, y perdónanos nuestras deudas, porque también nosotros perdonamos a nuestros deudores. A mí me lo enseñaron, perdona nuestras ofensas, porque también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Una deuda es algo que se le debe a alguien. En la cultura judía, el pecado se entendía como una deuda moral que contraemos con Dios. Pedirle al Padre que perdone nuestras deudas es pedirle que perdone ese pecado, ese comportamiento que no lo honró a Él, como el que pasó hoy. En la tarde yo decía, no puede ser y yo tengo que predicar hoy. Pónganlo en práctica. Me costó. Entonces, decir perdona nuestras deudas es pedirle, perdona esa deuda que es impagable. Hay deudas que son impagables, pero así sean impagables, el Señor las perdona, las borra y se olvida que nos perdonó. Y en el mismo Mateo 18, 23 al 27, yo no sé si ustedes recuerdan la parábola que habla, Señor, de un rey que su siervo le debía 10,000 talentos. Y él le ruega que lo perdone. 10,000 talentos, en lo que yo entiendo, es como si yo debiera hoy, no sé, 3,000 millones de pesos, que ni lo que me queda de vida yo podía pagarlos. Pero Él lo perdona, porque era una deuda impagable. El Señor nos perdona las deudas morales impagables. Pero ¿qué hacemos nosotros? A veces somos como el siervo que después se encontró con el que le debía una cosita, una miseria, y no lo perdonó. A eso nos llama el Señor. Es realmente, si usted va a perdonar, es porque yo estoy conectada con Él y estoy entendiendo que esa deuda moral que Él me perdonó, yo tengo la responsabilidad de perdonársela también al otro. Entonces, ¿fácil? No, no es fácil. Y dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esa partecita a mí no me la enseñaron. A mí terminaba, no nos metas en tentación y líbranos del mal. Amén. Pero esa última frase, yo no la tenía en mi rezo, pues, cuando rezaba. Pero cuando decimos al Señor, no nos metas en tentación, ¿ustedes creen que Dios está tan desocupado que anda buscando ponernos trampitas en tentación? No. Yo decía, eso suena como raro. No me metas en tentación es reconocer que existen pruebas y que frente a esas pruebas tenemos dos caminos. O caer en ellas y quedarnos ahí, o superar esas pruebas y fortalecernos. Lo que nos pide el Padre es que, lo que nosotros le pedimos es, sí, hay pruebas y acepto que hay pruebas, pero yo necesito que tú me ayudes a ni siquiera acercarme a la prueba y que si me acerco, tú me ayudes a salir de ahí y que me libres de eso. Eso es lo que Él nos enseña. Entonces, si Jesús nos enseña a orar de esa manera, es porque hay puntos muy claros que debemos tener en cuenta en nuestro día a día. Porque esa oración que Él nos enseñó y que a veces olvidamos, no es una oración para repetir y repetir, es algo para vivir. Busquen el lugar secreto, busquemos ese lugar secreto. Cerremos la puerta al mundo. No recitemos lo mismo de siempre, ni le pidamos lo mismo de siempre, ni la misma oración de siempre. Porque nuestra vida no es igual todos los días. Y Él quiere escucharnos. ¿Cómo te fue hoy? ¿Qué pasó hoy? ¿Cuál fue tu mayor reto? ¿Qué necesitamos que Él nos ayude? Reconozcamos quién es Dios, que es santo y que tenemos que honrar esa santidad con nuestra vida.
Pedirle que su reino venga y que se haga su voluntad. Y que nos permita ser esos guerreros que va a llevar su reino de paz, de justicia, de gozo. Pidamos perdón por esas deudas que tenemos con los otros. Y pidámosle protección siempre frente a todas las pruebas que tenemos. Para los jóvenes, pídanle a Dios que los proteja, que no les permita caer en esas trampas que tiene el mundo. Eso es súper importante, porque humanamente es difícil, pero el Señor nos ayuda. Hoy quiero invitarlos a que dejemos de rezar, porque muchas veces nuestras conversaciones también se convierten en un rezo. Y empecemos a orar, a que dejemos de recitar esas palabras que se sienten vacías y empecemos a hablar de verdad con un Padre que ya nos conoce, que sabe lo que necesitamos antes que se lo pidamos y que aún así, con un amor que no merecemos, quiere escucharnos. Yo pasé años yendo a la puerta de una iglesia sin saber por qué estaba ahí. Y hoy puedo decirles que la diferencia no estuvo en cambiar de templo, sino en encontrar por fin esa relación con aquel que siempre estuvo esperándome en el lugar secreto. Ese Padre que está en los cielos, que es santo, cuyo reino ya está en nosotros, que nos da el pan que verdaderamente alimenta, que suelta nuestras deudas más grandes y que pelea con nosotros, no contra nosotros en cada tentación. Así que hoy cuando salgan de aquí, busquen su lugar secreto, cierren la puerta y hablen con Él como lo que son ustedes, su hijo, su hija, alguien profundamente amado, escuchado y sostenido, porque suyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Muchas gracias. ¿Sí ven que era verdad? Imagínese una mujer que le advierte a Dios que no le puede cambiar la prédica. Eso es con él como era conmigo. Bueno. Gracias, mamá. Yo quiero que ustedes por favor estiren su mano hacia acá para darle gracias a Dios y bendecir a esta mujer que hoy nos ha bendecido con su prédica, con su inspiración que viene de nuestro Padre Celestial. Señor, te damos gracias, Padre lindo, porque tú estás aquí con nosotros, Señor, y porque podemos, en lugar de recitar, podemos orar. Porque hoy nos has recordado, Señor, que estás ahí pendiente, con tus oídos dispuestos. Porque esta mujer maravillosa, Señor, hoy nos ha recordado que tú nos amas y que nos quieres escuchar, Señor. Yo te pido por ella, Señor, yo la bendigo, Señor, porque es tu hija amada, Señor, y porque siempre está pendiente tratando de entender qué quieres tú y cómo ella puede obrar conforme a tu voluntad, Señor. Así te pido también, Señor, que bendigas a cada uno de los que está aquí hoy, Señor, y que no permitas, Señor, que se nos olvide que tú estás para nosotros, que basta con parar de mirar nuestras pantallas, dejar de distraernos, cerrar esa puerta y conversar contigo, Señor. Gracias, Padre lindo, gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por habitar en nosotros y guiarnos hacia nuestro Padre que está en el cielo. Gracias por ese reino tuyo que se hace vivo en nosotros y que está aquí, en este lugar, Señor. Gracias de nuevo por mi esposa, la bendigo
en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No queda mucho que agregar, solamente darle gracias a los que estuvieron allá desde sus pantallas. Para esto sí es bueno las pantallas, viéndonos y escuchando esta prédica maravillosa. Que el Señor les bendiga, que tengan una noche maravillosa y un resto de fin de semana y nueva semana maravillosa también.